diferido. Qué bueno que también nos envíen sus saludos y también nos escriban desde donde nos están observando. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. ¿Y cuántos dicen amén? Vamos a orar para que el Señor nos ayude, nos bendiga, que esta palabra sea como una espada de doble filo, que penetre hasta partir el alma y el espíritu y los tuétanos, y que discierna todas las intenciones de nuestro corazón. Amén. Señor, una vez más nos presentamos ante ti, reconociendo, Señor, nuestra dependencia a ti. Señor, yo solamente soy un vaso de barro para que la excelencia del poder sea tuya y no mía. Dame la unción, dame la capacidad, Señor, intelectual, para que esta palabra sea clara, perceptible, Señor, y que esta palabra pueda llegar a la necesidad de cada uno, Señor, de acuerdo al propósito por el cual ha sido enviada. Ayúdanos, ilumina nuestra mente, nuestro corazón, y toma control de este momento especial, y en el nombre de Jesús sometemos toda influencia espiritual contraria a la obediencia a Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, por favor, hermanos. El reino de la inestabilidad y la generación de la inmediatez. Repitan conmigo: el reino de la inestabilidad y ¿qué más? Y la generación de la inmediatez. Quiero hablarles de este tema, estimados hermanos, porque considero que hoy más que nunca necesitamos identificar los tiempos y los momentos históricos y proféticos por los cuales estamos pasando, y por qué no decirlo, tomar medidas correctivas y poder hacer revisiones profundas en nuestra vida para hacer la voluntad de Dios y no caer en estos paradigmas o tendencias. Hoy quiero hablarles de un paradigma, y pudiéramos decirlo tendencia, y es la inmediatez y la generación de la inestabilidad. Los dos se conjugan porque ninguno de los dos pudiera decir son separados, ¿no? Hace parte de esta nueva generación. Y estaba analizando que hoy en día, por ejemplo, no solamente los jóvenes, sino que también las generaciones adultas estamos siendo permeadas por evitar los procesos. O sea, ahora a todos nos gusta lo rápido, lo simplificado, lo que funcione de una forma instantánea, súbita. No nos molesta el tener que esperar. Inclusive la mayoría de los inventos y la mayoría de los grandes hallazgos que hoy en día están generando grandes ganancias y se están lucrando de alguna manera, son las personas que están evitando los procesos. Es decir, cuando algo es inmediato y que puede dar soluciones espontáneas, es lo que hoy en día está llamando la atención. Por ejemplo, si hablamos de la inteligencia artificial, que es una de las tendencias que más está marcando la pauta frente a las tecnologías y cambiar el mundo. La inteligencia artificial, estaba analizando yo este mapa que ustedes van a ver, me lo compartió una hermana, y en este mapa ustedes saben que el buscador más poderoso del mundo es Google, es el buscador más potente que existe, y Google hizo un estudio acerca de las personas, cuáles eran sus inclinaciones. La inteligencia artificial tiene la capacidad, a través de los algoritmos, de identificar la trazabilidad de las huellas digitales
de las personas, es decir, qué es lo que más buscan, qué es lo que más frecuentan, qué páginas buscan, cuál es su tema de interés. Entonces Google puso en consideración encontrar el hallazgo de cómo ser y cuando Google hizo este estudio de cómo ser se encontró que la mayoría, hablando solamente de Sudamérica, solamente les coloqué el mapa de Sudamérica, la mayoría en Colombia quieren ser influencers, en parte de lo que es Chile, youtuber, hacia el lado de Brasil, influencer, parte de Paraguay, Brasil, Argentina, Uruguay, influencer, sino influencer, youtuber. Y esa tendencia, hermanos, se está dando en lo que es Latinoamérica y parte muy poquito en Europa. En Europa las tendencias son más de ser científico, de ser de pronto un escritor y otras disciplinas diferentes. Pero me llama la atención porque en Sudamérica esta generación quiere buscar ser influencer o youtuber. No estamos denigrando ni tampoco menospreciando el ser una persona que produzca contenido digital, sino que llama la atención porque cuando uno habla con la mayoría de los influencers o youtubers, son personas que naturalmente son millennials, que han nacido en esta generación, y ellos dicen, si mi papá toda la vida trabajando no tuvo ni una pensión, ni tuvo una casa, ni tuvo nada, en cambio mira, yo hago un contenido, un video que se vuelva viral y me hago millonario y no necesito ir a una universidad, no necesito estudiar, no necesito hacer mucho esfuerzo, simplemente hago el contenido que pueda llamar la atención y tengo entonces ganancias ocasionales o residuales. ¿Qué opinan sobre esto, hermanos? Increíble, ¿verdad? Saber que la mayoría de los países de Sudamérica, los jóvenes o esta generación quieren ser influencers o youtubers. Eclesiastés, el Salomón, el sabio Salomón, en una ocasión dijo en Eclesiastés 7:8, mejor es el fin del negocio que su principio. Y cuando uno analiza ya teológicamente qué está pasando con esta generación, esta generación ya no le gustan los procesos. Y ustedes saben, hermanos y amigos, que la vida está compuesta de procesos. Si hablamos, por ejemplo, del nacimiento nuestro, de una forma biológica, nosotros, la mayoría, tuvimos que esperar un proceso de gestación promedio de 9 meses, quizás otros, fueron prematuros, pero por lo general, o la naturaleza se establece en 9 meses, ¿verdad? Y desde el momento en que usted quizás, siendo mujer, sintió que estaba embarazada o se dio cuenta, desde ese momento usted deseaba ese hijo y quería quizás ya verlo, empezó de pronto a contemplarlo, a idealizarlo, pero le tocó esperar. Quizás de pronto la primera ecografía, hoy en día por ejemplo se habla de ecografía ya 3D, ¿cierto? Y tantas cosas y quiero verlo y esa expectativa realmente por mucha tecnología que hoy en día exista, hay que esperar hasta el nacimiento. Y cuando pasa ese proceso, pues no se puede interrumpir ni se puede acelerar porque es algo natural. Si hablamos también, por ejemplo, del aprendizaje, el aprendizaje tiene un proceso. Cada etapa de la vida tiene una capacidad cognitiva. A un niño, cuando un niño tiene 4 o 5 años, enseñarle, por ejemplo, cálculo o álgebra, pues realmente es muy complejo para un niño. Él tiene que ir aprendiendo de acuerdo a su capacidad cognitiva, cómo percibe, su capacidad de análisis, cómo va interpretando el mundo, la vida. El aprendizaje también es un proceso. Y así usted lo meta al niño al mejor colegio, a la mejor, si le permiten, a la mejor
universidad, o que no es posible, pero hipotéticamente que usted lo rodeara de los mejores maestros, las mejores técnicas de aprendizaje, con todo y eso no será posible que ese niño aumente su capacidad de aprendizaje, porque tiene que vivir un proceso. Si hablamos también del amor, ¿sí? Del amor en pareja, los que nos enamoramos, a veces tenemos paradigmas que decimos amor a primera vista, ¿cierto? Amor a primera vista. Me enamoré a primera vista, pero eso es puro cuento. El amor a primera vista no existe. Eso es simplemente que hubo un gusto y se movieron efectos químicos en nosotros, hubo una empatía, pero realmente el amor fue a construirse. Uno empieza a construir una relación con otro. Es decir, que el amor a primera vista es muy subjetivo, porque se mueven, son emociones en nosotros, pero el amor desde el punto de vista ya serio y de pareja, y cuando uno ya realmente quiere establecer una relación estable, duradera en el tiempo, ya uno mira otras condiciones, ya no solamente lo sexual, no solamente lo emocional, son muchas cosas que se construye y es en un proceso. Si hablamos, por ejemplo, de los patrimonios realmente estables son de procesos. Yo recuerdo, hermanos, que a mí me tocó, tuve la bendición, considero que fue una bendición, desde los 13 años yo trabajo, y mi primer empleo fue en el Club Campestre de aquí de Cali. Yo era caddy de golf, es decir, los que llevan los equipos de golf, siendo un niño allí en el Club Campestre. Y recuerdo que las conversaciones que yo escuchaba de esas personas, que en ese momento eran los empresarios de aquí de la ciudad, eran accionistas, eran personas de la política y de la farándula y bueno, de tantas cosas, escuchaba conversaciones como: ¿cómo te parece que envíe a mi hijo al exterior a estudiar esta carrera para que yo ya me quiero retirar de mi empresa, para que ellos lleguen y me administren la empresa? Uno escuchaba ese tipo de conversaciones. Mi hijo me va a reemplazar, o le voy a dar este patrimonio que lo heredé de mi bisabuelo, o la empresa que tiene 40, 50 años atrás. Es decir, ellos hablaban de patrimonios heredados o capitalizados en el tiempo. Uno casi no escuchaba conversaciones de que vamos a montar esto, o vamos a tener este emprendimiento como hoy en día, o vamos a hacer esto para volvernos ricos. No, esas personas planeaban, eran patrimonios muy bien desarrollados y sostenibles de generación en generación. Entonces, cuando uno analiza que en la vida todo es un proceso, hoy pudiera alguien decir: hermano, los tiempos han cambiado y tenemos que aceptar esta nueva tendencia, tenemos que aceptar estos nuevos paradigmas. Frente a esto, realmente no podemos buscarle lo malo, lo negativo. Yo quiero no mirar lo malo, sino quizás cómo puede la inmediatez o el querer evitar los procesos, cómo puede llevar a una persona a renunciar a algo que, si lo analizamos desde el punto de vista de las Sagradas Escrituras, sí requiere procesos, sí requiere constancia, sí requiere ser estable, sí requiere permanencia. Jesucristo mismo lo dijo en Mateo el capítulo 24 y el verso 14, dijo: el que persevere hasta el fin, este será salvo. La diferencia entre el principio y el fin es la perseverancia, hermanos. Y es la perseverancia lo que hoy esta generación no quiere tener, no quiere vivir, no quiere practicar. Y la perseverancia es algo importante, hermanos. Ahora, muchas personas, ¿por qué no perseveran? ¿Por qué hoy en día las personas no perseveran? Número uno, por la inmediatez de querer todo rápido. Y también pudiéramos decirlo que hoy las personas no desarrollan la fe. Algo que sostiene la perseverancia es la fe, porque la perseverancia es
si lo analizamos desde el idioma o desde la etimología de su palabra, mire, la palabra perseverancia es en el griego prokasteresis, que significa constancia, continuar sin desvíos, adherirse firmemente, agarrarse, tener confianza y ser confiado, sostenible en el tiempo. Quiere decir, hermanos, que cuando alguien persevera, es una persona que no solamente es constante, sino que tiene fe. Bueno, pensé que iban a decir amén. Hay que ser perseverante. ¿Y por qué hoy las personas no perseveran? ¿Por qué hoy las personas no quieren perseverar, inclusive en la fe? Jesucristo, proféticamente, Él hizo un comentario que me llama mucho la atención. Y ese comentario usted lo ve cuando Él pone la parábola de la viuda. ¿Se acuerdan de la viuda? Vamos a leer Lucas capítulo 18 y el verso 1. Vamos a ver esta parábola que nos enseña. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y qué, y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, y había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso, miren la recompensa o lo que Dios puede hacer con una persona que sea perseverante? ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Qué dicen ustedes? Pero mire lo que el Señor proféticamente dijo: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Quiere decir que la falta de perseverancia, estimados hermanos, es una señal profética de los últimos tiempos. Hoy las personas son inestables, son personas que no les gusta vivir, transitar, perseverar en los procesos. Ahora, el Señor pone de hormiga, por ejemplo, de ejemplo a la hormiga. Y la hormiga es un insecto, y pudiéramos decirlo, un animalito que tiene unas condiciones realmente muy básicas, muy sencillas, pero nos dan unas enseñanzas tan profundas y tan poderosas que quiero que analicemos. Proverbios capítulo 6 y el verso 6. Miren lo que dice el sabio Salomón acerca del ejemplo de la hormiga. Dice Proverbios 6:6: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé que sabio. Y miren lo que dice el 7: la cual no teniendo que ni capitán, ni gobernador, ni señor, ¿qué más? Prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Hasta allí. Hermanos, si la hormiga, sabiendo que hay condiciones climáticas que no le favorecen, y dice la Biblia que ellas en el verano preparan su alimento, es decir, cuando pueden salir, cuando pueden moverse, cuando pueden desplazarse, ellas no se llenan de pereza, ni de pronto dirán: oh, de pronto más adelante puede ser que el invierno de esta temporada no sea tan fuerte, ¿no? Salimos en el invierno o salimos en otra temporada. ¿Será que las hormigas instintivamente hacen eso?
No, ellas saben que mientras haya la oportunidad donde las condiciones climáticas se lo permitan, ellas salen a recoger su mantenimiento porque saben que vendrá un momento donde no van a poder salir, y son constantes y perseveran hasta lograrlo. Y me llama la atención dos cosas: que no tienen ni capitán ni quien las gobierne, sin embargo lo hacen. Y número dos, ustedes lo pueden ver que las hormigas, cuando hay algún obstáculo o alguna barrera, ustedes ven que ellas se la pasan, le buscan la forma para evadir ese obstáculo, o cómo buscarle la forma de superarlo, y lo hacen. Y hermanos, si el Señor a través de su palabra nos pone de ejemplo este animalito, este animal tan diminuto quizás para muchos, pero que nos da una lección de sabiduría, yo creo que en este tiempo, hermanos, tenemos que nosotros aprender de la palabra de Dios, que tenemos que ser perseverantes. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, la palabra del Señor muestra tres ejemplos de perseverancia que quiero que analicemos. Número uno, Noé. Creo yo que Noé es un típico ejemplo de una persona perseverante. El Señor le dio una orden a Noé, le dijo: construye un arca, y le dio unas medidas precisas. Y él, en medio de esa construcción, ¿ustedes consideran que él lo hizo de una forma fluida y que no recibió ningún tipo de crítica o de objeciones? Les pregunto yo a ustedes, ¿tuvo algún tipo de crítica? ¿Alguien lo desanimó? ¿Lo criticaron? ¿Lo tildaron de loco? Yo creo que hasta muchas cosas más hicieron con él. Pero él, dice la Biblia, que con paciencia siguió construyendo, y le decían: loco, ¿qué es la lluvia? Ni siquiera sabía qué era la lluvia, porque dice la Biblia que había un proceso de fotosíntesis y que eso rociaba en la naturaleza, pero jamás había caído lluvia. De hecho, cuando el Señor trató de explicarle, como no había un concepto, no estaba tipificado qué era la lluvia, el Señor le dijo: es como si todas las aguas estuvieran arriba y cayeran. Y ya Noé como que entendió un poquito. Sin embargo, a él no le interesaba tanto eso, sino obedecer y ser perseverante en esa misión y en esa orden que Dios le había dado. Hermano, a veces el cristianismo, es posible que usted no entienda muchas cosas. A veces usted se sienta a escuchar la palabra, a veces usted lee la palabra de Dios, aún usted tiene conflicto en su vida y dicen: pero yo, ¿por qué estoy aquí? Yo quisiera hacer esto, yo quisiera hacer aquello. Esta fue la elección de mis padres. Yo, ¿por qué nací en un hogar cristiano? Dicen algunos jóvenes. Otros dicen: hermano, yo en el evangelio me siento como en una camisa de fuerza. Yo quisiera hacer tantas cosas, pero en el fondo sé que ese es el camino y no me puedo apartar, pero mi mente y mi corazón está en el mundo, en querer hacer otras cosas. Y de pronto usted lucha y tiene un conflicto en su vida. Amén. Pero yo le invito a que usted aprenda a obedecer. Quizás ahora no lo entenderá, pero lo entenderá algún día, y sepa que este camino es el único que nos llevará a la presencia del Señor. Hay que perseverar. ¿Qué decir de Moisés? Moisés es un claro ejemplo de perseverancia. Inclusive él humanamente se sentía impotente, tenía incapacidades físicas, era tardo de palabra, y él puso una cantidad de objeciones. Si yo voy donde ese hombre, Faraón, ¿y qué le voy a decir? ¿Cómo me lo voy a presentar? Y el Señor empezó a explicarle: tranquilo, usted va a hacer esto, no va, tenga tranquilidad, pero hágalo, persevere. Y una de las pruebas más difíciles, creo yo que de muchas, pero quiero señalar una, y fue cuando Moisés se enfrentó a Faraón y le dijo de parte de Dios que dejara salir al pueblo y liberarlo, para que en el desierto, le rindiera culto a Jehová.
Y Faraón no quería ceder, pero todas aquellas plagas que de alguna manera eran los dioses egipcios, él al principio los menospreció, los subestimó, pensaba que eran trucos, pensó que eran casualidades, pero cuando llegó el ángel de la muerte y mató a todos los primogénitos y mató aún al primogénito de Faraón, le dolió tanto que dijo: váyanse de aquí. Es más, oren por nosotros y ríndanle culto a su Dios. Y Moisés sale gozoso, alegre por esa liberación, y empezó a correr. Quizás otros iban, los niños iban, las mujeres iban, los ancianos. De hecho, la Biblia dice que el Señor despojó a los egipcios, es decir, iban cargados de oro, de provisión, iban contentos. Y cuando ya les tocó llegar al frente del mar, en ese momento, una de las primeras pruebas que ellos tuvieron, ellos llegaron allí y quizás Moisés, al llegar allí, vio toda esa gente desesperada y se da cuenta que Faraón cambió de parecer y que su corazón se endureció y dijo: ¿qué cuento de dejarlos libres? Vamos a capturar nuevamente. Ellos son nuestra plusvalía, ellos son nuestros obreros, ellos son nuestros esclavos. ¿Cómo vamos a tener ya la mano de obra? ¿Cómo la vamos a sostener? No, me retracto. Y mandó a sus generales, a sus ejércitos más poderosos para capturar nuevamente al pueblo de Israel. Imagínense ustedes el desespero de Moisés. Él quería avanzar, él quería perseverar allí, pero no podía. Aunque quisiera, no podía, porque había un mar al frente y atrás un ejército encendido en una actitud beligerante de querer exterminarlos. Algunos se rebelaban y a otros capturarlos para llevarlo. Pero en medio de ese desespero, Moisés le dijo al Señor: ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago? Y se desesperó. Y en ese momento el Señor le dijo: ¿qué tienes en tu mano? Y él dijo: una vara. Y el Señor le dijo: extiende esa vara. Y cuando Moisés extendió esa vara, el mar se abrió en dos y ellos pudieron avanzar y perseverar en seco hasta el otro lado. Hermano, la perseverancia tenemos que aplicarla aún en los obstáculos más difíciles. Aunque estemos frente a la prueba más dura, más difícil, tenemos que perseverar. Porque cuando usted persevera en el momento más difícil, es donde vamos a ver la gloria de Dios. Es muy fácil perseverar en la abundancia. Es muy fácil perseverar cuando todo está bien. Es muy fácil perseverar cuando el viento sopla a favor. Pero cuando todos los pronósticos son contrarios, es ahí donde tenemos que perseverar para ver la mano poderosa del Señor Jesús. Y yo siento que hoy Dios, a través de esta palabra, le va a ayudar a alguien a seguir perseverando hasta el final, porque no es la última palabra lo que está pasando con tu vida. Dios te sorprenderá hoy en este momento. Dios enviará una palabra inspirada para liberarte, para que sigas avanzando en el nombre de Jesús. Y yo siento por el Espíritu que Dios le está hablando a alguien y le dice: avanza, no te detengas, persevera hasta el fin. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Amén. Alabanzas al Señor. ¿Y qué decir de Abraham? Este hombre nos dio un ejemplo de perseverancia. Siendo viejo, su esposa estéril, pero él tenía la esperanza de que Dios le iba a ayudar. Y efectivamente nació Isaac. Y ese niño fue no solamente un deseo, sino también una gran inspiración. Yo creo que Abraham se sentía dichoso, contento. De pronto algunos lo menospreciaban, se burlaban de él diciendo: uy, tan viejo y tan sinvergüenza. Pero bueno, gracias a Dios, él tenía a su hijo. Pero el Señor le dijo:
sacrifícame a tu hijo. Y le recuerda, a tu único, al que amas. O sea, el Señor fue objetivo. No lo puso como que me equivoqué, no. El único al que amas. Quiere decir, hermanos, que cuando el Señor a nosotros nos pide algo, primero Él sabe, Él no se equivoca. Porque muchos a veces pensamos que Dios se equivoca con nosotros, o como que se le olvidó, y entonces, como se le olvidó, para no quedar mal, dijo, no, pues ya hágale que usted puede. No, el Señor no improvisa con ninguno de nosotros. Él sabe por qué permitió esa prueba a tu vida. Él sabe por qué te puso esa carga o esa aflicción. Él lo sabe, porque Él quiere probar algo de nosotros, si realmente vamos a perseverar o no. Porque a veces nosotros somos una generación precisamente a veces inmediata o de la inmediatez y de la inestabilidad, que cuando llega una prueba, cuando llega algo difícil, queremos huir, queremos abortar la misión, queremos dejarlo todo tirado. Abraham había podido decir, Señor, usted me lo dio y me lo va a quitar. Yo no sigo, yo ya no lo sigo más. No, yo me aparto de este camino. Yo no creo en un Dios que me ilusione. No voy a creer en un Dios que me genere una expectativa y después me lleve a una frustración. No, yo no quiero un Dios de esos. Y muchos a veces se llenan de amargura contra Dios, porque a veces sí, Dios nos da algo, y a veces ese patrimonio Dios te lo regaló y ahora no lo tienes. Dios te regaló esa esposa, ahora no la tienes. Dios te regaló ese hombre, ahora ya no lo tienes. Dios te regaló ese hijo, ahora ya no lo tienes. Dios te regaló esa salud y ya ahora no la tienes. Pero por el hecho de Dios darnos algo y quitarnos, Él sigue siendo soberano. Él sigue siendo eterno. Él sigue siendo mi Dios. Y si Él nos quita algo, es para enseñarnos y para probar nuestra fidelidad, para ver si perseveramos, porque en la perseverancia es donde Él va a sacar también conclusiones poderosas que a la postre nos va a bendecir. Y a Abraham no le importó, quizás sí le importó, la Biblia no lo describe, pero la Biblia solamente destaca de que fue un hombre que confió en el Señor y perseveró. Y no vio el cordero y vio al muchacho allí, el muchacho ilusionado. Y aún el niño le dijo, Señor, ¿dónde está? Papá, ¿dónde está el cordero? Y dijo, el Señor se proveerá de cordero. Y se lo llevó allá al monte. Y estando allá lo amarró al muchacho. Amén. Estaba todo listo, preparado. Lo iba a degollar al muchacho. Y en ese momento ese hombre era tan perseverante, tan confiado, tan aferrado a las promesas de Dios, que el Señor lo vio tan decidido y le dijo, detente, Abraham, porque sé que temes. Y en ese momento allá en un zarzal estaba enredado un corderito, y por primera vez aparece en la Biblia Jehová Jireh, Jehová proveerá, hermanos. Alabanzas al nombre del Señor. Él es nuestro proveedor. Cuando usted y yo, hermanos, no veamos nada, cuando todos los pronósticos sean difíciles y no hay provisión, Dios siempre mandará la ayuda. Dios abrirá los cielos y mandará su lluvia y su bendición por medio de algo o de alguien. Pero Él siempre prometerá y ha prometido bendecirnos todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y aunque usted de pronto diga, yo dependo de mi salario, yo dependo de mi empresa, yo dependo de mi papá, de mi mamá. No, usted depende de Dios. Y cuando uno depende de Dios, el Señor le mandará comida, amén, a través de un cuervo, de un gallinazo, hará lo que sea, pero Dios nos bendecirá. Dios será nuestro proveedor siempre. ¡Oh! Siempre Él será nuestro proveedor.
Oh, hermano, yo siento una unción muy fuerte en esta noche aquí. Y Karima, Satarí, Basitaríama. ¿Por qué te quieres apartar? ¿Por qué te quieres ir? Esta generación de la inestabilidad ya son nómadas digitales. Trabajan desde cualquier parte del mundo. Quieren estar en cualquier parte del mundo y nunca echan raíces. Nunca se establecen en ningún lugar. ¿Sabe, hermanos, que uno observa que la inestabilidad de alguna manera trae consecuencias? Por eso el Señor, a través de Santiago, dijo: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La inestabilidad que muchos hoy tienen en su vida personal, en su vida emocional, en su vida laboral, en sus emprendimientos, aún en sus propias carreras, que todo lo quieren dejar a medias, inconcluso, no termina los procesos, siempre los dejas iniciados. No estableces una constancia en tu vida, todo es simplemente una ilusión momentánea, pero luego abandonas esas metas y esos proyectos que te has propuesto. Quiero terminar diciéndoles cómo podemos perseverar en este tiempo, cómo podemos ser estables en esta nueva generación, cómo podemos ser sostenibles en el tiempo y perseverar hasta la venida del Señor, si es que nos sorprende la muerte o viene el Señor. Número uno, nuestras convicciones tienen que estar claras, hermanos. Si hay algo que nos lleva a ser perseverantes, es ser una persona de convicciones. Hermano, mire, yo aquí estoy en este camino porque un día Jesucristo se me apareció y me reveló su palabra. Cuando yo no lo buscaba y estaba en pecado, destruido, Él me miró con misericordia y me abrazó y me dijo: yo te perdono, yo te ayudo, yo soy Jesús. Y hasta el día de hoy no me ha abandonado, y por eso yo le sirvo y le sigo. Para mí eso es una convicción muy grande. A mí nadie me puede decir: usted no conoce a Dios, o usted le está lavando el cerebro, usted lo está manipulando, usted está en una religión, en una secta. Jamás, jamás. Yo estoy convencido que conozco al Dios del universo. Él cambió mi vida y trabajo con Él. Él me usa, Él me habla, Él me guía, Él me dirige. Y esa convicción es la que me tiene anclado aquí a este lugar, a su iglesia, a su pueblo. Por eso usted, hermano, pídale a Dios en oración que usted quiere conocer a Dios de verdad, que usted no quiere ser un simple creyente, un religioso que va a un culto solamente para escuchar un mensaje motivacional o alegre, o simplemente pertenecer a una comunidad. No, tenga experiencias con Dios fuertes, que Dios te hable al corazón, que Dios te dirija, que Dios te establezca, te fortalezca en la iglesia. Hoy esta generación no quiere tener experiencias con Dios. En estos días hablaba con unos jóvenes y estábamos haciendo una línea del tiempo frente a las experiencias de la juventud de antes o del ayer y la de hoy, y testificábamos los que éramos mayores que si hay algo que a muchos jóvenes de mi generación les ayudó a perseverar en este camino, fue porque nosotros buscábamos experiencias fuertes con Dios. Una vez veía a un joven recibiendo el Espíritu Santo, hablando en lenguas y dinámico en la iglesia, y uno se le acercaba y uno le decía: ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo hago yo para sentir lo que tú estás sintiendo? Yo quiero ser así. O sea, uno perseguía a esa gente
esa gente inspirada, esa gente encendida en Dios. Uno quería ser como ellos. Uno veía predicadores de 14, 15 años incendiados en el Espíritu Santo, y uno decía, ¿tú qué haces? Y el común denominador eran jóvenes buscadores de oración, de ayuno, personas que decían, Señor, yo quiero más. Señor, yo quiero más de ti, yo quiero ver tu gloria. Nos encerrábamos en las madrugadas a hacer vigilias con Dios y decíamos, Señor, así como, y a veces éramos un poco extremistas, pero en medio de nuestra ingenuidad Dios nos respaldaba y decíamos, así como Jacob, que luchó con el ángel, Señor, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Y a veces pasamos noches enteras, hermanos, buscando a Dios, teniendo esas experiencias tan fuertes, y el Espíritu Santo nos tomaba. Y el Espíritu Santo no era solamente para tener la experiencia, sino que era el poder para luego salir a hacer otras cosas. Nos involucrábamos en el servicio a Dios. Hoy esta juventud no quiere servir, no quiere tener experiencias con Dios, no quiere involucrarse en la vida cristiana. Y hermanos, yo personalmente, y lo digo para la gloria de Dios, si yo no hubiese tenido esas experiencias con Dios, de servir, de buscar su gloria, de ser impactados por su presencia, difícilmente estaría aquí, hermano. Por eso yo le invito, hermano, si usted quiere perseverar, tenga convicciones poderosas en Dios, ame a Dios, conozca a Dios en la intimidad. Esas experiencias te marcarán y no harán que tú te vayas de la iglesia por cualquier cosa, porque que el pastor, que la iglesia, que el hermano, que piden plata, que no. Esas cosas son triviales a la experiencia que tú puedas tener con Dios. Número 2, hay que tener conocimiento. A veces muchos jóvenes y hermanos de esta nueva generación no leen la Biblia, no leen la palabra de Dios, no la escudriñan, no la graban, no la memorizan. Se sabe más una serie, un podcast, se sabe más lo que hoy en día la gente está escuchando. Quieres precisamente ser un creador de contenido y pensar solamente en eso, pero no lees la palabra de Dios. Te la pasa 3, 4 horas en una red social y no eres capaz de leer la palabra de Dios ni 15 minutos. Hermano, el conocimiento será importante cuando yo empiezo a conocer a Dios, y a Dios se conoce a través de su palabra, porque la palabra es la mente de Cristo, la mente de Cristo. Y cuando usted lee, cuando usted escudriña la palabra, cuando usted se deleita en ella, entonces el salmista David en el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace, es decir, cuando usted está ahí leyendo la palabra te guía, te muestra. Mire, la palabra de Dios le enseña a uno a comer, le enseña a enfrentar las relaciones interpersonales. La palabra de Dios te enseña a cómo enfrentar las crisis, las frustraciones. Y cuando usted empieza a leer la palabra de Dios tiene respuesta y solución a todo. Por eso cuando ya uno se vuelve sabio y experto en la palabra, uno es una persona perseverante. Yo cada vez que tengo un problema, una prueba, yo rebusco o busco en mis inventarios espirituales algún texto que me dé la salida. Y cuando uno lee, entonces automáticamente esa palabra es espíritu y es vida, y sale esa palabra. Y no solamente lo conforta, sino que lo exhorta y es como dinamita, como combustible que te levanta y te sobrepone a cualquier problema y te lleva otra vez a perseverar. Y por último,
Si tú quieres ser perseverante, desarrolla la paciencia a través de la fe. Precisamente el texto que tomamos como de inicio al culto, el escritor a los Hebreos dice: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque, hermanos, un poquito y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque no hayan vacas en los corrales, y no haya producto, ni mantenimiento, ni dinero, y quizás haya enfermedad y escasez, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque Jehová es el que hace mis pies como de una sierva, y me hace caminar en las alturas. Porque cuando uno camina en las alturas, puede perseverar lo que sea. Y esta noche yo siento por el Espíritu que Dios le va a levantar el ánimo a alguien que quizás se había tropezado, pero ese tropiezo no es para que te quedes ahí, sino para impulsarte a seguir adelante. Alabanzas al nombre del Señor. Porque después de la caída, amén, hay que seguir hacia la meta, amén, porque tenemos que perseverar. El apóstol Pablo, en medio de una prisión, en medio de una cárcel, con una sentencia de muerte, digo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo cual me espera la corona de justicia, la cual me dará el Señor justo, no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan su venida. Amén. Él dijo: no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay que perseverar, hay que avanzar. Y termino diciéndoles: ¿por qué estás frenado? ¿Por qué te quedaste si venías bien? Si venías corriendo bien, ¿por qué? Hoy yo siento que Dios, esta palabra ha sido medicina para alguien, pero esta medicina necesita un acompañamiento más, y es el toque del Espíritu Santo. Yo quiero orar por alguien que se encuentre desanimado, que venga aquí al altar, porque quiero orar. Quiero imponer las manos sobre esa persona que esté desanimada. En casa, si hay alguien que de pronto estaba desanimado, hoy también le invito. Usted va a escuchar la voz de Dios ahí en su conciencia. Esta palabra ha llegado a tu corazón, y yo estoy seguro que hoy te vas a levantar de nuevo. Yo quiero invitarles a estar de pie, y quiero invitar a mi hermano que me ayude a cantar una canción alusiva a este momento. Oh, aquí está el Espíritu de Dios, hermano. Yo quiero invitar a alguien que necesite la oración, que quiera levantarse, que quiera seguir corriendo. Sabe que a veces hay creyentes que no pasan al altar porque les da pena. Dele pena usted estar mal con Dios. Dele pena estar pensando lo que está pensando. Sabe que pasar al altar es de valientes. Pasar al altar es reconocer que necesito a Dios, que quiero más de Él, que quiero fuerzas, que quiero mejorar mi situación. Así que mientras cantamos esta canción, si alguien desea pasar al altar, puede hacerlo, porque vamos a orar en el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito tu nombre, Jesús. Cerca de ti persevera, yo quiero estar hasta el fin, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor.
Quiero